¿Por qué hay que dominar Europa del Este? Por un tema absolutamente geográfico. Europa es una gran planicie, ¿no? El norte de Alemania es una gran planicie que se empieza a hacer cada vez más y más y más y más amplia. Cuando llegas a Rusia, tienes 2000 kilómetros de frontera entre Rusia y Europa, que es una planicie. Defender una planicie en términos militares estratégicos es complicadísimo. Históricamente, las grandes potencias siempre han buscado llevar su frontera a un río, a montañas, a cordilleras, a mares, a lagos, cualquier accidente geográfico que permita defender una frontera. Cuando tienes una planicie, como la que empieza en Alemania, sigue por Polonia, llega a Ucrania y se mete a Rusia, y esa gran planicie europea penetra hasta el corazón de la tierra. Es dificilísimo de defender en términos militares. Toda esta guerra se trata de controlar Europa del Este. El gran tema es ¿dónde empieza Europa del Este? Más aún, ¿dónde empieza Europa? ¿Dónde está la frontera real entre Europa y Asia? Por más que se nos hable de los montes Urales, la verdad es que cuando hacemos la pregunta ¿dónde termina Europa?, lo que hay que entender es que este bloque al que hoy llamamos Occidente, la OTAN, Estados Unidos, Europa Occidental, lo que tratan es de ampliar el dominio de Europa cada vez más hacia el oriente, cada vez más hacia Rusia, dominar cada vez más Europa del Este para acercarse cada vez más al corazón de la Tierra, para tener cada vez más cerca el dominio de la isla del mundo, para tener cada vez más cerca el dominio del planeta. Vamos a hacer un repaso histórico, vamos a concentrarnos en Ucrania, porque esta actual versión de la guerra comienza en Ucrania y es muy importante que no nos compremos las versiones simplistas que en general aprendemos, ¿no? Pensar que la actual versión de la guerra empezó hace un par de años porque un día el presidente ruso Vladimir Putin se despertó con ganas de invadir un país inocente como Ucrania, es una versión simple que no nos va a explicar absolutamente nada. Creer eso es tan absurdo como creer dos cosas que creemos: que la Segunda Guerra Mundial empezó porque Hitler invadió Polonia, eso es mentira, y que la Primera Guerra Mundial empezó porque asesinaron al archiduque de Austria. Veamos qué cosas tenemos en común. Primera Guerra Mundial empieza con el asesinato del archiduque de Austria en Sarajevo, es decir, en un lugar de Europa del Este. La Segunda Guerra Mundial empieza cuando los nazis invaden Polonia, es decir, cuando Alemania se extiende a Europa del Este. La actual versión de la guerra comienza cuando Occidente y Rusia se pelean por Ucrania, es decir, otro lugar de Europa del Este. Lo que quiero dejar claro es que esta es una guerra por el dominio de Europa del Este, porque el que domine Europa del Este dominará el corazón de la Tierra, la isla del mundo y el planeta entero. Bueno, aclarado eso, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico. Esto que vemos en este mapa es la Rus de Kiev, ¿no? Que ahora que empezó el conflicto de Ucrania se empezó a hacer famoso este concepto. La Rus de Kiev es un reino medieval, estamos hablando de un reino formado por vikingos, por un vikingo conocido como Rurik el Grande, en el siglo IX, en los años 800, que es cuando vikingos, encabezados por este hombre Rurik el Grande, que tal vez existió, tal vez no, eso pasa con muchos personajes históricos, funda este primer gran estado cuya capital es Kiev. Ojo, esto no es el origen de Ucrania, ni el origen de Rusia, ni el origen de Bielorrusia, es la Rus de Kiev. Y de la partición de esta Rus de Kiev eventualmente van a surgir estos tres países. En este momento, ¿qué tenemos habitando esta Rus de Kiev? Pueblos eslavos. ¿Quiénes son los pueblos eslavos? Pueblos que migraron de Europa del Este al espacio germánico romano en los siglos IV y V y VI de la era cristiana. Estos pueblos eslavos son el origen de los rusos, los bielorrusos, los ucranianos, los polacos, los checos, los eslovenos, los eslovacos, los moravos, los serbios y los croatas. Todos estos grupos son pueblos eslavos. Con el paso del tiempo, los pueblos eslavos se fueron diversificando y creando todos los países que acabamos de mencionar. Si nos concentramos en esta Rus de Kiev, este será el origen de Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Esta Rus de Kiev evidentemente incluye la ciudad de Kiev, primer gran capital de los eslavos, la ciudad de Novgorod, que será la primer gran ciudad rusa. No incluye, no abarca la ciudad de Moscú, eventualmente ya veremos cómo aparece Moscú en este asunto. Y entendamos entonces, siglo VIII, todos son eslavos. ¿Qué lengua hablan? Ninguna que se hable hoy en día. Los lingüistas, historiadores le llaman eslavo oriental.
antiguo eslavo oriental. Solo para entender que para esta época todos los que habitan este pedazo de tierra son el mismo pueblo, eslavos, la misma etnia, eslavos, y hablan la misma lengua, una lengua eslava. De ahí poco a poco irá surgiendo el concepto de Rusia y de Ucrania. Este mapa es particularmente interesante porque nos da otro dato que siempre vale la pena saber. El origen de Rusia tiene que ver con que los vikingos del mar Báltico hacían comercio con los árabes del Medio Oriente. Y resulta, eso suena rarísimo, ¿no? Vikingos comerciando con árabes. Los vikingos entraban por los ríos del mar Báltico y los navegaban hasta llegar al Mar Negro. Estos vikingos van a ir controlando a estos pueblos eslavos. Y esta mezcla de vikingos con eslavos va a ser, insisto, el origen de esta Rus de Kiev. Todavía no hay ni rusos, ni ucranianos, ni polacos, ni bielorrusos, simplemente hay eslavos que hablan la misma lengua y que todavía ni siquiera tienen el problema de la religión, porque para esta época son pueblos paganos. Va a ser alrededor del año 990 cuando un príncipe de Moscovia, Vladimir, se convierte al cristianismo griego oriental y a partir de ese momento, año 990, los pueblos eslavos de Europa Oriental serán cristianos.